Hola, bienvenidos. Esto es A Fondo de Teleantioquia. En época de Semana Santa hay un fenómeno que tiende a aumentarse en el país y es el tráfico y comercialización de fauna silvestre. ¿Cuál es el modus operandi de estas redes? ¿Por qué Antioquia es una región con altos índices de extracción y tránsito ilegal de fauna? ¿Y qué implica para el medio ambiente y para la biodiversidad que se siga presentando esta problemática? Justamente para hablar de este tema hoy nos acompaña Víctor Vélez. Él es biólogo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es candidato a maestría en Ciencias de la Universidad Nacional. Lleva 18 años especializándose en el tema de fauna silvestre y actualmente es coordinador de fauna silvestre del área metropolitana del Valle de Aburrá. Bienvenido, Víctor. Claudia, muchísimas gracias. Para nosotros es muy importante y agradecemos de parte de no solamente el área metropolitana, sino del CIFA en pleno, la invitación a este espacio para poder dar a conocer cuál es la problemática que se está dando con el tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre. Claro que sí. Para comenzar, veamos cuál es el panorama del tráfico de fauna silvestre en Antioquia, cuáles son las especies más vulnerables y qué se está haciendo desde las autoridades para contrarrestar este fenómeno. Esto se lo contamos a fondo. Por ser Colombia un país tropical y uno de los más biodiversos del mundo, desde hace varios años se ha convertido en epicentro de miradas de los traficantes de fauna silvestre. Muchos de ellos comercializan al interior del país y otros extraen los animales y los llevan al extranjero. Antioquia, por su posición geográfica, no es ajena a esta problemática. En el departamento hay varias zonas de extracción de animales silvestres, así lo indica Alejandro González, director de Corantioquia. Muchas de nuestras subregiones, al tener todavía conservado buena parte de sus ecosistemas, se convierten en una fuente de muchas de esas especies de fauna silvestre, especialmente el Bajo Cauca, el nordeste antioqueño, el Magdalena Medio, que tienen todavía bosques en muy buen estado de conservación, de ahí sale un número muy importante. En el departamento se extraen con mayor frecuencia de su hábitat natural especies como la tortuga icotea y la tortuga morrocoy en el Bajo Cauca o Magdalena Medio. Asimismo, iguanas, boas, chigüiros, osos perezosos, pericos reales, loros, guacamayas y titís gris y piel roja son los más comunes. El director de Corpurabá manifiesta también su preocupación por la extracción permanente que se hace en esta región del departamento. Urabá es puerto natural, tiene unas condiciones y una infraestructura portuaria muy importante y adicional es el centro terminal que conecta el área metropolitana de Medellín con el puerto de Urabá, por vía terrestre, por vía aérea, y entonces son los medios utilizados para el tráfico de estos especímenes de flora y fauna. Pero además de que hay varias zonas de extracción en Antioquia, también el departamento es receptor de fauna silvestre de regiones como los Santanderes, el Chocó y algunos departamentos de la costa atlántica. Tienen un mercado interno propio de la gente que vive en la ciudad, pero también es que la facilidad después de transportar hacia otras regiones en Colombia y también hacia el exterior. Entonces somos un paso obligado y hay unas redes, digámoslo, identificadas que comercializan de manera permanente a través de Medellín y el Valle de Aburrá. ¿Pero por qué este tráfico ilegal tiende a aumentarse en Semana Santa? Debido a que muchas personas salen de la ciudad a pasear a diferentes municipios, principalmente costa atlántica, ¿cierto? En la zona norte es donde más ingresan animales silvestres, aquí el Valle de Aburrá. Entonces quieren traer de pronto en su recorrido, que ven una persona vendiendo animales en la vía, o les regalan, les obsequian una especie, entonces quieren traerlo como animal de compañía. El modus operandi de estas redes va desde la comercialización directa en las carreteras hasta los pedidos por encargo. En muchas ocasiones los animales son transportados en tubos de PVC o en pequeñas cajas. Hasta hace unos años, como no teníamos tanto control, la gente traía los animalitos y la flora y la fauna la traían en cajas, pues muy descubiertos, muy tranquilamente. Una vez que se empezaron a hacer todos los controles, ya la gente se ha ido inventando medios más sofisticados, pero unos medios crueles. Se han encontrado casos donde en un tubo de PVC grande pueden meter 4 y 5 animalitos, icoteas o micos o loros. Carlos Valencia, secretario del Comité Interinstitucional de Fauna y Flora de Antioquia, CIFA, también cuenta que ahora están hacinando a los animales para transportarlos y que lo único que le importa al traficante es que al menos uno de ellos llegue con vida. Nosotros hemos encontrado que los pueden transportar pichones de loro, de guacamaya, en termos, y pueden meter de 5 a 8 hasta 10 animalitos de esos en un termo, para evitar que la policía tenga un control más fuerte con ellos. En jaulas, también hemos visto que muchos de esos animales les arrancan los dientes para que
para que no agredan al traficante. En cajas, vienen hacinados, podríamos decir, en una cajita pequeña podrían meter entre 50 y 100 icoteas, diferentes especies que a la larga con este poco espacio van a morir en el trayecto. Los precios varían según el animal y el lugar donde se realice la venta. Si el animal está recién extraído y se comercializa en carretera, pueden venderlo en un rango que va desde los 30.000 a los 100.000 pesos. Si ya ha sido transportado y está en manos de un distribuidor, puede duplicarse o triplicarse su precio. Este valor podría aumentar a 150 o 200.000 pesos y estando ya aquí en la ciudad, podría subir a los 300, 600.000 pesos. Se estima que si el animal es para el comercio internacional, las ofertas pueden ser hasta de 15 millones de pesos por un tití gris. Es claro que los operativos que se realizan frecuentemente en carreteras, plazas de mercado, terminales de transporte y vías principales han ejercido más presión sobre los traficantes que ya no exhiben los animales de una manera tan libre como antes. Sin embargo, el tráfico y comercialización persiste en algunos lugares de Medellín. En este lugar donde se consiguen animales domésticos, preguntamos por una tortuga. Después de mucho indagar, apareció alguien que las vendía. Yo tengo una, la del 45. ¿Qué chiquita? Oiga, sí, es de tierra. Y lo bueno es que ya no muerde, no es agresiva, es pasiva. Rápidamente el hombre se aleja y a los 2 minutos aparece con una pequeña tortuga que se la guarda en el bolsillo de su chaqueta. La enseña para luego ocultarla nuevamente. Con una poncherita le echa arena por acá. En Antioquia ya han sido judicializadas 5 personas por tráfico de fauna después de que entró en vigencia la Ley 1453 de 2011. Nuestro Código Penal habla sobre una retención de 5 a 9 años, privación de la libertad pues, de la persona cuando comete esa conducta. Anteriormente era una conducta escarcelable, inferior a 4 años, pero ahorita con la Ley 1453 del 2011 aumentaron penas, entre esas están los delitos ambientales también. La intensificación de los operativos y la conciencia que se ha generado en la ciudadanía de no comercializar ni comprar fauna silvestre ha servido para que en los últimos años se hayan logrado recuperar más animales. En 2012, por ejemplo, se lograron recuperar en Antioquia 1.925 especies entre rescates policivos y entregas voluntarias. En 2013 esta cifra va en aumento. Para ahorita el año 2013 tenemos alrededor de 3.500, lo que va del año, pero hay que tener en cuenta de que la norma nos exige que se rescate el animal vivo o los subproductos de la fauna silvestre. Ejemplo, llaveros, zapatos, botas, correas, los famosos carrieles, ¿cierto? Son también subproductos de la fauna silvestre que también se debe recuperar y está prohibido. Lo que las autoridades ambientales quieren dejar en claro es que los compradores, muchas veces sin saberlo, se convierten en cómplices de un delito y en parte del eslabón de la cadena del tráfico de fauna. Un fenómeno que sigue extinguiendo especies, que vulnera y violenta a los animales y que altera y destruye ecosistemas. Víctor, ¿por qué Antioquia se convierte en una región de Colombia tan especial para este tipo de actividades ilícitas? O sea, se convierte en lugar donde extraen bastantes animales, es ruta y también recibe de otras regiones del país. A ver, Claudia, nuestra localización geográfica, el desarrollo de la infraestructura que tenemos, digamos, a nivel nacional, ha permitido precisamente que todo ese desarrollo de las vías que vienen de la costa atlántica, del Urabá antioqueño, del Chocó biogeográfico, de los valles interandinos, casi que nos convierten como en ese sitio de acopio, sitio de llegada y de distribución de la fauna silvestre. ¿De dónde llegan también, por ejemplo, o sea, desde la costa, desde los Santanderes, llegan muchas especies? Sí. De acuerdo, digamos, a las estadísticas y los ingresos que nosotros tenemos en el Centro de Atención y Valoración, vemos que una de las rutas principales es la costa atlántica, es decir, de los Córdoba, de todos esos departamentos, ingresan todo lo que son loros, pericos, monos aulladores, perezosos, tortugas, que son, digamos, utilizados por las personas para tenerlos como animales de compañía o de mascota.
Incluso se da el caso de encontrar aquí incluso animales bien raros, especies exóticas, o sea, que llegan de otras partes del país y acá se convierte como ese punto, como bueno, desde aquí salen, se distribuyen a otros establecimientos comerciales a nivel nacional. Sabemos, Víctor, que este fenómeno del tráfico de fauna existe desde hace muchísimo tiempo. ¿Uno podría decir ahora que es un fenómeno que se ha mantenido constante en el tiempo o tiene picos donde aumenta? ¿Cómo está ahora el fenómeno? Claudia, bien interesante esa pregunta. Básicamente se mantiene. Lo único que sí hemos observado es cómo ha cambiado, digamos, el modo, tanto del comercializador como el que la persona que tiene el animalito. ¿Cómo cambia, por ejemplo, el modus operandi de los traficantes? Exacto. Antes el traficante era, digamos, era abiertamente, o sea, muy descarado, porque es decir, si ustedes tienen, y los que viven bastante tiempo acá en Medellín, recuerdan cómo era la plaza minorista, cómo era el centro de Medellín, donde encontraban abiertamente la gente vendiendo o los micos o los felinos. Babillas, iguanas. Exacto. Y igual en las casas era muy particular, caminar por los barrios y como mínimo en una cuadra ver mínimo 2, 3 jaulas con animalitos encerrados ahí, como si fuera, digamos, el adorno del balcón. Yo lo llamo a eso una apología a la belleza. Ya en este momento el traficante entonces lo ha hecho más, digamos, más clandestino. Entonces te dice, en el centro es muy particular encontrar a los muchachos que comercializan fauna, encontrar es tiras de brasier o estuches para celular y para tortugas, iguanas, o sea, como un mensaje, digamos, muy soterrado. Antes de ir a comerciales, Víctor, quería preguntarte por qué en Semana Santa siempre hablamos del tema de tráfico de fauna, obviamente en temporadas de vacaciones, pero ¿por qué en esta época se incrementa o hay riesgo de que se incremente? Está asociado, Claudia, a dos situaciones. Una, muy cultural, que lo que dice entonces con lo de la vigilia, entonces que en esta época lo que la gente es consumir carne de monte, porque entonces va, digamos, con la vigilia. Entonces se le da muy duro a lo que son las tortugas y coteas. Entonces, en los puestos de control encontramos neveras, digamos, con carne de tortuga congelada, o sea, las paticas y las cabezas nomás, que para poder solamente, digamos, es lo que aprovechan básicamente. Igualmente, como la gente viaja, digamos, de vacaciones a la costa o a diferentes lugares, estas personas aprovechan esos momentos para salir a las vías a vender animalitos. Un gran alto porcentaje de la gente lo que dice, yo lo compré porque me dio pesar para devolverlo y que lo recuperen. Por compasión. Exacto, pero al comprar por compasión están condenando a otra cantidad, digamos, de ejemplares. Se habla, digamos, eso de que de cada 10 animales que salen o que son transportados, solamente uno llega a su destino como mascota. Porque es decir, igual es lo que pasa con un ser humano. Tú permitirías, ¿qué te pasaría a ti si tú estuvieras, digamos, que te privan de la libertad? Todos los días estás pensando por dónde me voy, lo que tengo que hacer, pero prefiero morir a estar encerrado. Lo mismo pasa con los animales. Sin contar todos los que mueren en ese proceso de captura. Cuando los extraen. Una hembra o una madre no va a permitir que se le lleven su hijo, lo va a defender con su vida misma. Y es el comportamiento humano y nosotros lo que procuramos hacer es, mire su comportamiento humano y usted es un animal también, usted es un animal humano. Eso mismo hace el animalito en el ecosistema por garantizar su supervivencia o por proteger su descendencia. Muy bien, vamos a unos mensajes comerciales. Al regreso hablaremos de los efectos que tienen los animales el hecho de que sean extraídos de su hábitat natural. Ya volvemos. Quienes compran fauna silvestre casi siempre lo hacen motivados por el gusto que tienen por los animales o porque creen que al domesticarlos van a estar mejor. Sin embargo, mientras haya compradores, siempre van a existir los traficantes. Las historias que veremos a continuación reflejan de qué manera las personas están comprando animales silvestres sin saber el daño que ocasionan. Desde hace 8 meses permanecían en este patio de una casa en Belén, La Palma, 3 tortugas icoteas y una morrocoy, también conocida como tortuga de tierra. La tortuga icotea es una especie de agua dulce que ha sido declarada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como una especie amenazada. Un vecino de doña Ángela Betancourt, que había comprado las tortugas, decidió salir de ellas y la convenció para que las tuviera con ella. Que si no encontraba dónde dejarlas, que las tirara a la quebrada. Entonces le dije, yo al oírle eso, me dio pesar, le dije, no, déjamelas a ver si de pronto yo les consigo a alguien.
Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que la salud de las tortugas se estaba deteriorando. Ellas antes eran como muy vivitas, muy de todo, y las noté que se quedaron, que ya eran como, ¿qué le digo? No se movían, yo llegaba y las encontraba como hasta muertas ahí. Al principio yo les ponía de esta lechuga, les ponía cositas y siempre comían. Ellas ya lo último no me estaban recibiendo, era casi nada. Entonces les probé con salchichón. Entonces dije, no, estos animalitos están como muy mal. Grupo de Protección Ambiental Ecológica, buenos días. Doña Ángela, amante de los animales, después de mucho pensarlo, decidió llamar a la policía ambiental y entregar sus tortugas, pues sentía que no tenía las herramientas para darles calidad de vida. Yo me imagino que ellas tienen que estar en mangas, algo así, y uno con ellas internas en un corralito así pequeñito. Así fue el operativo que terminó en la entrega voluntaria de las 3 tortugas icoteas y la morrocoy. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Bien. Venimos nosotros por acá que nos habían llamado que tienen unas especies de fauna silvestre para entregar, unas tortugas, ¿cierto? Sí, señor. Después de examinarlas, la policía ambiental detectó rápidamente que las tortugas icoteas tenían deformidades en su caparazón. Esta es una tortuga icotea, está deforme. Estas deformaciones son principalmente por de pronto golpes o deficiencias de alimentación, calcio, otros vitaminas en la alimentación. Entre tanto, la tortuga morrocoy ya empezaba a presentar problemas en sus patas por caminar en superficies duras. Las tortugas caminan en forma elefantoide, así, en esta posición, y se pueden dar cuenta de tenerla en piso duro o en baldosa. Las tortugas, las paticas se le van separando mucho, le van dañando hasta que quedan inválidas y es muy difícil recuperarlas. Hace 8 años en Medellín el 70% de los animales que se recuperaban y eran llevados a centros de rehabilitación eran los que habían decomisado en diferentes operativos y tan solo un 30% provenían de entregas voluntarias. Ahora estas cifras se han invertido. El 70% de los animales que llegan a manos de la policía ambiental provienen de entregas voluntarias y un 30% de decomisos. Doña Ángela se sumó a aportar a esta causa. Yo creí que es lo mejor. Y el morrocoy pequeñito, porque apenas está empezando a vivir. Y cómo es que ese animalito se le va a condenar toda una vida a estar solito. Que yéndose puede ir a una parte donde tenga compañeritos de su misma especie. Ahora estas tortugas irán camino a encontrarse con otras de su especie, y aunque hay daños irreversibles por haber estado lejos de su hábitat, por lo menos mejorarán sus condiciones. Hace varios años doña Milena había adquirido este monotití piel roja, una especie de primate que habita los bosques tropicales del noroccidente de Colombia y que está en peligro de extinción, pues en 3 generaciones ha desaparecido el 80% de ellos. A doña Milena se lo ofrecieron, le gustó, le pareció tierno y decidió convertirlo en su mascota. Pues yo me conseguí el animalito, estaba pequeñito, lo levantamos allá en la casa, le daba mango, papaya, uvas, comida, también le daba. Hace cerca de 10 meses la policía ambiental le decomisó su animal, con el fin de ser llevado a un centro de rehabilitación y posteriormente retornado a su hábitat. Como que informaron que nosotros teníamos esa mascota, entonces ya fueron y eso no se podía tener el animalito porque esos animalitos se ponían muy agresivos, que eso era fuera del ambiente o no sé qué. El caso de doña Milena refleja el de muchos que por el apego y cariño que le tienen al animal, insisten en que este puede estar mejor como mascota en sus casas. Pues para mí estaba más bien cuidado en mi casa que lo cuidaron allá. El monotití piel roja de doña Milena murió 1 mes y medio después del decomiso. Esto le ocurre a muchos animales que llegan al centro de valoración con problemas orgánicos y deteriorados porque por mucho tiempo los han alimentado como si fueran domésticos. Seguramente esto no hubiera ocurrido si no lo hubieran extraído años atrás de su hábitat natural. Uno de los casos que veíamos, Víctor, es una señora que decide voluntariamente entregar sus tortugas y se está viendo un fenómeno y es que ha incrementado la entrega voluntaria. ¿Cómo era antes y cómo es ahora? A ver, antes, de acuerdo a las estadísticas que manejamos y las tendencias que tenemos en el área metropolitana, nos tocaba hacer, digamos, el esfuerzo era muy grande porque nos tocaba hacer todo ese proceso de decomiso
y era un 70% de lo que recuperamos, mientras que un 30% es solamente entregas voluntarias. Las personas que se sensibilizaban, ya sea de manera directa por las autoridades ambientales o por los mismos familiares o amigos o en colegios, escuelas, universidades, en centros, digamos, en diferentes estamentos, y nos hacían la entrega voluntaria. Con ese trabajo, digamos, que hemos venido haciendo una labor muy ardua, el área metropolitana, todas las instituciones que conforman el CIFA, hemos entrado, digamos, a hacer como todo ese proceso de transformación cultural. Y la gente está sabiendo que no es debido. Exacto. Y ya ahora, digamos, las cifras cambiaron. Ya era un 70% de entregas voluntarias y un 30% de decomisos e incautaciones. También veíamos el caso de una señora que le fue decomisado su tití, después del decomiso el animalito murió y ella insiste que fue porque se lo arrebataron de sus manos. ¿Estos casos también son comunes? Claro, claro, mira. Nosotros en el centro de atención manejamos y no es, o sea, como estamento oficial no tenemos, o sea, las cifras están abiertas y está, digamos, la Contraloría, la Procuraduría, los órganos de control están muy pendientes de lo que nosotros estamos haciendo. Y tenemos una mortalidad más aproximada del 8 al 10%. Esta mortalidad está dada porque, es decir, la gente tiene el animalito y cree, desde su punto de vista, que el animalito está muy bien. Porque el animalito no es como el niño que le puede estar diciendo, mami, me duele el estómago, mami, me duele, me siento débil, alguna cosa. La gente desde su percepción o desde su punto de vista cree que el animalito está en muy buenas condiciones. Pero cuando nos llegan a nosotros, por la alimentación, por el tipo de encierros que tenían. Les dan otro tipo de alimentación súper distinta. Entonces empieza uno a evaluar allá en el Centro de Atención y Valoración, que es el lugar donde llaman los animalitos para hacer todo ese proceso de recuperación clínico, físico, comportamental y social. Hacemos una evaluación clínica de los animales y empezamos a ver animales con anemias, con empobrecimiento, digamos, en muchos elementos, con hipovitaminosis, con una cantidad de problemas, con deformaciones de órganos por la dieta, porque lo que nosotros le estamos dando, lo que nosotros consumimos, grasas, preservantes, una cantidad de cosas, no para los animales. Para exacto. Entonces, hay un porcentaje de animalitos que nos llega, o a veces incluso la gente nos entrega animales que ya son moribundos. Ya no hay nada que hacer con ellos. Y nos toca a nosotros asumir esa carga moral, responsabilidad moral de ver morir en nuestras manos un animalito. Claro, hay algunos que dicen que por qué tantos operativos, tanto despliegue para rescatar una simple lorita. Por ejemplo, tienen ustedes unos carros que van hasta allá. ¿Esa explicación cuál sería? Una lorita. Entonces, una lorita que lleve 10 años privada de la libertad. Hagamos unos cálculos de cuál es la función biológica y ecológica que ha dejado de hacer. Esa lorita todos los días de su vida volando coge un frutico y accidentalmente, como mínimo, que deje caer una semillita. Es decir, que cada día de su vida está sembrando un arbolito. Multipliquemos por 365 por 10 años, es decir, que en su vida ha dejado de sembrar 3.650 plantas. Y ponte a pensar que cada año de su vida está teniendo como mínimo un pichón o un descendiente. Es decir, 10 que han dejado también de cumplir esa función, y cada uno de esos 10 y 10 y 10. Entonces mira que un animalito sí le hace un hueco al ecosistema. Para concluir, Víctor, un mensaje para los traficantes y para los compradores para que no se siga postergando este fenómeno y cuál es el efecto real que tiene para el ser humano esto, porque muchos pueden pensar, eso solo afecta a la fauna, pero después ¿cómo lo repercute al hombre? Mira, yo soy, como biólogo y como ecólogo, digamos, soy muy pesimista ya. Nosotros ya llegamos, digamos, del deterioro del ecosistema, llegamos a un punto de no retorno. Lo único que estamos procurando hacer es frenar un poquito ese deterioro. Pero si siguen las cosas como van y no tomamos conciencia en velar por la preservación y conservación de estos recursos naturales, ten la seguridad de que la especie que se va a ver afectada finalmente va a ser el ser humano. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Uno, los traficantes, hay otras alternativas productivas. Acérquense a los diferentes entes gubernamentales, al SENA para capacitación y formación y obtener otras fuentes, digamos, de alternativas para que monten sus negocios. Y digamos, a los compradores no se conviertan en eslabones del tráfico de la fauna. O sea, si les doy la privación de la libertad, ¿por qué lo estamos haciendo con esos animalitos? Perfecto, Víctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, muy interesante este tema y seguiremos pendientes. A ustedes los invitamos a seguir opinando sobre este tema, ya que escriban sus comentarios y sugerencias en el Twitter @teleantioquia #afondo. Los esperamos dentro de 8 días con otro tema de interés. Hasta entonces.